Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Emerson Esidio Morales Romero. Soy de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a continuación voy a mostrar lo que es el Producto Integrador de Aprendizaje de la materia de Mecánica Vectorial. Soy del grupo 003, correspondientemente a la hora de M3, matutino 3. En este caso, vamos a analizar un ejercicio. Aquí mi matrícula es 2066706. Hago hincapié en esto porque va a ser fundamental para el análisis del ejercicio. Sin más por el momento, vamos a comenzar. Aquí. Y tenemos lo que es el ejercicio, el cual nos dice, determina las barras DF, EF y EG y si la barra está a tensión o compresión. Bueno, tenemos lo que es el planteo del problema a resolver, que en este caso son armaduras. Tenemos las fuerzas 1, fuerza 2 y fuerza 3. En este caso, la matrícula 2066706 se utilizó para representar las fuerzas. En este caso, son los últimos tres dígitos, 706, fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3 respectivamente. Cada dígito se multiplicó por 100 para así obtener una fuerza. En este caso 7 son 700 libras, 0 son 0 libras y 6 son 600 libras. Y representados en el diagrama queda que la fuerza 1 de 700 libras es esta fuerza que tenemos inclinada, la fuerza 2 de 0 libras es esta fuerza que actúa sobre el nodo D, aquí, y la fuerza 3 de 600 libras, esa ya no la dan. Perdón, esa fuerza es la que tenemos, perdón, esa fuerza es la que tenemos de 600 libras que actúa sobre el nodo C. Es la que nos dan en base al planteamiento del problema, en base a la matrícula que tenemos. En este caso se optó por cancelar la fuerza 2. ¿Por qué? Porque son 0 libras. Al final de cuentas, no nos va a afectar, no nos va a contribuir a nada y simplemente no tendrá efecto alguno en nuestro ejercicio. Así que se descarta, se cancela. Posteriormente, las ecuaciones a utilizar durante todo el ejercicio, las cuales serían la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos. Todas estas están igualadas a cero. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de estática, un cuerpo que no se mueve, un cuerpo que siempre está firme, un cuerpo que nunca se va a mover, en este caso. Y bueno, el momento sabemos que también llamado giros es la representación de la fuerza por la distancia. En este caso es el producto de la fuerza y la distancia, de las cuales en base a un punto de análisis, en un punto fijo, vamos a irlo representando. Estos giros tienen sentido. En este caso, a favor de las manecillas del reloj es un sentido negativo y en contra de las manecillas del reloj es un sentido positivo. Continuando, vamos a entrar de lleno ahora con lo que son las reacciones en apoyos. En este caso, podemos ver que tenemos dos apoyos. El primer apoyo está en A, el cual es un apoyo de una articulación. Aquí le voy a regresar un poco para que lo podamos ver. Es un apoyo de una articulación. Y estos apoyos tienen dos fuerzas, involucran dos fuerzas, una fuerza en Y y una fuerza en X, de las cuales desconocemos su sentido, desconocemos su magnitud, más sin embargo sabemos que estas dos fuerzas ahí están. Y tenemos otro apoyo en el punto G, el cual es un apoyo de rodamiento. Este mantendrá una fuerza perpendicular a la base. En este caso es una fuerza en Y, que ya tiene un sentido positivo hacia arriba. Y bueno, desconocemos su magnitud, más sin embargo conocemos su sentido y sabemos que ahí está esa fuerza. ¿De acuerdo? Ahora, posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el uso de las ecuaciones que anteriormente vimos, las sumatorias. En este caso, si yo quiero realizar una sumatoria, comenzando una sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tendría que hacer? Elegir cada una de las fuerzas en Y con las que tenemos aquí. En este caso tenemos que Y, tenemos 600 libras y tenemos a Y. Hasta el momento tenemos dos incógnitas, por lo que no parece muy favorable. Y si analizamos la fuerza inclinada, no podemos representar esa fuerza inclinada ya sea en X o Y porque no está en ninguno de los dos. Como es un vector inclinado, hay que descomponerlo. En este caso tenemos su componente en Y y su componente en X, las cuales se incluirían en la sumatoria. Y bueno, ya dijimos que la sumatoria de fuerzas en Y no se puede, a pesar de que tengamos dos incógnitas, no se va a poder. Sería muy complicado, no se va a poder. Tenemos dos datos conocidos, la componente en Y, puesto que tenemos el ángulo y la fuerza, ya lo conocemos, solamente tenemos que calcularlo, pero no se puede sumatoria de fuerzas en Y, lo descartamos. Ahora, una sumatoria de fuerzas en X.
tenemos una fuerza en X, ¿sí? La componente en X, puesto que solamente tenemos que calcularla en base al ángulo y la fuerza, tenemos una, y tenemos una incógnita. ¿Podemos calcularlo? Claro que sí, pero también podemos utilizar lo que es el momento. En este caso yo opté por utilizar el momento. ¿Un momento en qué punto? Un momento en A. Una sumatoria de momentos en A. ¿Por qué? ¿Por qué seleccioné A? Bueno, porque si yo selecciono el punto fijo como A para realizar mis momentos, yo cancelaría una incógnita, cancelaría dos incógnitas. Y en este caso solamente me quedaría analizar en base a las fuerzas que ya tengo. Vaya, para encontrar una incógnita. En este caso la incógnita a encontrar sería GY, ¿sí? Puesto que la fuerza 1 en Y y la fuerza 1 en X, ya lo tenemos su magnitud y tenemos su sentido, debido a que las componentes siguen a la fuerza resultante en este caso. Tenemos su sentido y tenemos su magnitud, ¿ok? Y tenemos una distancia. Para realizar el momento, tenemos lo que es la distancia y la fuerza. En este caso es la fuerza en Y, distancia en X, para esta componente en Y. Para esta componente en X es fuerza en X, distancia, es el momento, hacia el punto fijo, perdón, que vamos a analizar en A, distancia en Y, ¿ok? Para GY tenemos la fuerza y la distancia, que son 8 más 8 más 8 pies, 3 por 8, 24 pies, ¿ok? Fuerza en Y, distancia en X. Para 600 libras, fuerza en Y, distancia en X, que son 8 pies. Aquí lo tenemos. ¿Por qué utilizamos menos 600 y no 600 libras? Bueno, porque estamos hablando de giros y cabe recordar que si nosotros utilizamos giros, vamos a basarnos en el sentido que deben de tener. En este caso, tenemos esta fuerza 3 de 600 libras en base a cómo lo haría girar, suponiendo que tenemos aquí este punto y es una articulación. Este no existe, este cuadrito, el cual la base no existe. Supongamos que gira completamente. Bueno, yo lo jalo hacia abajo, lo estiro hacia abajo, por lo cual me generaría un giro negativo. Menos 600 libras por los 8 pies que habíamos dicho. Y ahora el GY, y yo lo empujo hacia arriba, ¿cómo me giraría? Sería un giro positivo. En este caso, GY por la distancia que tenemos con respecto a son 24 pies que tenemos aquí. Y ahora, la fuerza 1 por la distancia, aquí es donde no podemos utilizar la inclinada, tenemos que utilizar las componentes. En este caso, analizando los sentidos de giro. Pero primeramente debemos calcular sus valores. En este caso, tenemos la fuerza 1 de 700 libras inclinada, su componente en Y, fuerza 1 en Y, y su componente en X, fuerza 1 en X. El ángulo de 60 grados. Y bien, el uso de la trigonometría. Por lo que tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la fuerza 1 en X sería 700 de la fuerza 1 por el coseno de 60 grados. ¿Por qué? Porque si utilizamos la trigonometría tendremos de que el seno es en base al cateto opuesto y el coseno en base al cateto adyacente. Aquí, ¿cuál es nuestro cateto adyacente? Si lo tomamos como referencia de aquí, sería X, el coseno. Por lo que nuestro seno sería en Y, 700 seno de 60, que sería esto. Exactamente lo mismo, este es exactamente lo mismo. Y ahí lo tenemos, lo que nos daría igual a lo realizado en B, menos 700 coseno de 60 por la distancia que tenemos en nuestro diagrama original, 6 pies, y menos 700 seno de 60 por 4 pies. En este caso tenemos lo siguiente. Para analizar los sentidos de giro, menos 700 coseno de 60. ¿A quién le pertenece el coseno? A la componente en X, que es esta. Igual, analizamos el sentido
de giro, ¿cómo lo haríamos girar? De esta manera, un negativo. Por eso es menos 700 coseno de 60 por los 6 pies que teníamos en la distancia en Y. Muy bien, ahora el 700 seno de 60, ¿cómo haría girar aquí en A? Bueno, igualmente sería un sentido negativo. Menos 700 seno de 60 por los 4 pies, fuerza en Y, distancia en X. ¿De acuerdo? Por consiguiente, realizamos los cálculos, realizamos operaciones, por lo que nos quedaría encontrar la incógnita GY. En este caso, serían 388.536 libras hacia arriba, que es lo correspondiente que ya teníamos previamente analizado, por lo que es verdadero. Es verdadero que va hacia arriba. Muy bien, ya teniendo nuestra fuerza en GY, posteriormente realizamos una sumatoria. ¿Una sumatoria de qué? Una sumatoria de fuerzas en Y. Al principio mencionamos que no la podemos realizar debido a que teníamos dos incógnitas. Ahora solamente tenemos una incógnita, la cual es Y. Realizaríamos una sumatoria. En este caso es en base al sentido de las flechas, de las flechitas llamadas vectores. No se llaman flechitas, se llaman vectores. En base a su sentido. Por ejemplo, aquí tenemos de que GY hacia arriba, positivo, menos las 600 libras de la fuerza 3 hacia abajo, menos 700 seno de 60 hacia abajo, más AY. ¿Por qué es un más? Bueno, porque si nosotros realizamos una operación de 388.536 que vale nuestra fuerza en GY, que es esta, menos 600 libras, menos 700 seno de 60, nosotros podemos visualizar a futuro, por así mencionarlo, que va a ser negativo el valor, por lo que tenemos que compensarlo. ¿Compensarlo con qué? Con un más para que la sumatoria sea igual a cero. En este caso, realizando operaciones, sería Y es igual a 817.681 libras hacia arriba. ¿Por qué? Porque es un positivo que está compensando. En este caso, aquí ya podemos ver que tiene un sentido. Y aquí la sustitución de valores. 388.536 libras, menos 600 libras, menos 700 M60, más Y. Es lo que nos da. Pero siempre hay que ver eso también. Hay que visualizar un poquito más, un paso más adelante, por así mencionarlo, para no batallar, para no tener problemas y compensarlo, porque se supone que debe de sumar cero. Muy bien. Aquí ya tenemos lo que es en la X. La sumatoria de fuerzas en X, que era lo que comentaba con anterioridad, ya lo habíamos mencionado, por eso ya habíamos colocado el sentido de AX, porque si solamente tenemos dos fuerzas que actúan en X, en este caso el 700 coseno de 60, que es positivo, la otra compensaría con un negativo. En este caso 700 coseno de 60 menos AX, 350 libras hacia la izquierda. Muy bien. Ahora, ya que tenemos nuestras reacciones en apoyos y nuestras fuerzas calculadas, lo que prosigue es realizar lo que es la resolución del problema en sí para determinar las barras de F, F y G y si están a tensión o compresión. En este caso se optó por utilizar el método de secciones. Primer paso, vamos a seleccionar nuestras barritas a utilizar. En este caso, las que nos piden de F, EF y eje. ¿De acuerdo? Segundo paso, tenemos que dividir las barritas. En este caso hay que cortarlo de manera transversal, como lo hicimos aquí. Aquí también ya se colocó lo que es el sentido que anteriormente calculamos de la fuerza en la X. Calcularlo. De acuerdo, lo cortamos transversalmente. ¿Y ahora qué prosigue? Seleccionar una parte. ¿Para qué? Para calcularlo todo, que era lo que iba a mencionar, para calcularlo. En este caso, es de suma importancia analizar qué parte nos conviene un poquito más, tanto la parte del lado izquierdo como la parte del lado derecho. Por ambas partes se puede resolver, pero hay que analizarlo bien para eficientizar tiempos y
procedimientos. Si nosotros nos vamos a la parte de la izquierda, está bien, tenemos demasiada información. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fuerzas que tenemos, de acuerdo, mucha información, pero tendríamos que calcular barra por barra, por barra, por barra, por barra, por barra. Lo que sería muy tedioso y muy propenso a equivocarnos. Más sin embargo, si calculamos del lado derecho, tenemos información, sí, no es mucha, pero tenemos algo de información, el cual nos ayuda muchísimo para calcularlo y tenemos muy pocas barras a analizar. Así que lo calcularíamos desde el lado derecho. En este caso, realizamos nuestro diagrama de la partecita que nosotros cortamos. Aquí es la parte transversal que nosotros cortamos y este es el lado derecho. Tenemos la fuerza en GY, que son 388.536 libras, que está actuando de este lado. Y como tenemos una barrita inclinada, en este caso, tendría componentes. Y bueno, para calcular las componentes necesitamos un ángulo. En este caso, viendo lo que es la armadura original, el diagrama original, tenemos que sacar el ángulo, el cual con respecto a las medidas, nosotros obtuvimos este ángulo que tenemos aquí. Tangente del ángulo es igual a 6/4, el ángulo es igual a la tangente inversa de 6/4. En este caso, 56.30 es el ángulo. Nuestra componente en Y es igual a F seno de 56.30 y nuestra componente en X es igual a F coseno de 56.30. ¿De acuerdo? Ahora sí, realizando una sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que los 388.536 libras menos, porque hay que compensar la componente en Y, que es EFCN 56.30 es igual a 0. En este caso, encontraríamos o vamos a buscar lo que es el F, el valor de EF. Y aquí ya nos daría lo que es el sentido. ¿Por qué? Porque como estamos compensando, tenemos un negativo y por consecuencia, aquí sería este sentido. Así que también ya tendríamos lo que es el sentido de F y en la componente en X, porque hay que recordar que todas las componentes siguen a la resultante. En este caso ya tenemos su magnitud, perdón, su sentido. La magnitud aún no la tenemos, pero ya tenemos los sentidos. Realizando cálculos para encontrar la magnitud de F, tendríamos 467.016 libras, ¿de acuerdo? 467.016 libras para F, que trabajan a tensión desde el nodo que tenemos aquí en F. Trabajan a tensión. Así que ya tenemos el valor de F, 467.016 libras que trabajan a tensión. ¿Por qué? Porque sale del nodo. Posteriormente, realizamos un momento en F. Aquí cancelamos, por lo que nos quedaría el diagrama original. Aquí lo tenemos. Nos quedaría un momento que tenemos de la fuerza de G, de GY, en este caso GY, 388.536 libras por la distancia, fuerza en Y, distancia en X. En este caso, aquí tenemos F, por lo que sería la mitad de los 8 pies, que serían 4 pies. Menos porque hay que compensar el sentido de giro también. Estamos hablando de giros. Si nosotros lo hacemos aquí, estamos haciendo el momento de aquí, el giro sería positivo. Y nosotros hay que compensarlo menos eje, en este caso por la distancia en Y, que serían 6 pies en base al diagrama original. Tendríamos que eje sería igual a 259.024 libras. Atención del nodo G. ¿Por qué? Porque sale del nodo. Por lo que su sentido sería negativo. Ahora sí, la sumatoria de fuerzas en X sería igual a 0. Por lo que ya lo tenemos en eje 259.024 negativo menos el EF coseno de 56.30 más el DF porque hay que compensarlo. La sumatoria de estos dos es un negativo y compensamos con un positivo. Por lo que DF sería igual a 518.145. 518.145 libras sería igual a DF a
presión. ¿Por qué? Por el sentido. Este signo nos da el sentido, lo cual sería un positivo, el cual está con presión en el nodo F. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Que pasen un excelente día, tarde o noche. Gracias.